Cordial saludo para todos, mi nombre es Juan Ángel García Cardona, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El concepto de persona proviene del griego prosopon, que alude a las máscaras que usaban en las obras teatrales o bien a la interpretación de un rol concreto en la dinámica artística, es decir, una personalidad. Este rol tenía un carácter propio, por lo general distinto al de su intérprete. Tenemos como objetivo realizar una revisión teórica de los modelos explicativos y los instrumentos de evaluación propuestos por cada enfoque teórico para el estudio de la personalidad y su relación con la conducta. Damos entonces inicio al estudio de los modelos teóricos. Iniciamos con la perspectiva psicoanalítica, cuyo principal exponente es Sigmund Freud, quien sostiene que la conducta es el resultado de las fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y que por lo general se dan fuera de la conciencia. Freud propone la existencia de unas estructuras de la mente que constituyen la personalidad del individuo. La primera de ellas es el hecho que su original en el inconsciente está presente desde el nacimiento y acompaña durante toda la vida del individuo. Responde al principio del placer, esto es la satisfacción de los deseos del niño a fin de evitar el dolor. La segunda es el yo, que se encarga de garantizar la satisfacción de los deseos de la manera más segura posible. Según Freud, surge alrededor de los 8 meses de vida, aunque otros autores como Raskowski o Pastrana sugieren que el yo se desarrolla junto al ello, es decir, desde el principio de la vida. El superyo, considerado la brújula moral del yo, para Freud esta estructura empieza a desarrollarse alrededor de los 4 años de edad. Está ligado a la superación del complejo de Edipo, concepto que veremos más adelante, y su desarrollo pleno se logra entre la adolescencia y la edad adulta, cuando se comprenden a cabalidad los patrones éticos y morales vigentes en la sociedad que rodea al individuo. Existen además unas etapas del desarrollo psicosexual. La primera de ellas es la oral, que abarca desde el nacimiento hasta los 18 meses. Un buen desarrollo de esta forja adultos optimistas, crédulos y confiables, o por el contrario un mal desarrollo forja adultos pesimistas, sarcásticos y hostiles. La anal, que va desde los 18 meses hasta los 3 años de edad. Cuando hay padres estrictos en el entrenamiento del control de esfínteres, que es el principal objeto de esta etapa, crecen personas autodestructivas, obstinadas, mezquinas y excesivamente ordenadas. La etapa fálica, que va desde los 3 a los 6 años, es donde surge el complejo de Edipo, que es cuando el individuo empieza a descubrir sus genitales y se identifica más con el padre del género opuesto y genera una situación de rivalidad con el padre del mismo género frente a su otro progenitor. Personas insuficientemente gratificadas durante esta etapa tienden a ser en la etapa adulta tímidas, egoístas, vanidosas y o con baja autoestima. La siguiente etapa es la latencia, que va de los 6 a los 12 años, donde la libido disminuye y no es decisiva en el desarrollo de la personalidad, por lo tanto se considera que no tiene un interés psicológico relevante. La genital, finalmente, que va desde los 12 años hasta la etapa adulta. Las personas que desarrollan satisfactoriamente esta etapa, donde se reactivan los instintos sexuales y se pueden satisfacer los deseos reprimidos durante la niñez, estas personas desarrollan un muy buen sentido de responsabilidad y preocupación por los demás. Por otro lado, la perspectiva conductual, cuyo principal exponente es John B. Watson, considerado el padre del conductismo, quien sostiene que el recién nacido es una tabula rasa y será el ambiente el que determine su personalidad a lo largo de la vida. B.F. Skinner, quien postula el condicionamiento operante, plantea además que la conducta es un producto inducido por el ambiente, donde se presentan estímulos que pueden actuar como reforzadores que incrementan la incidencia conductual. Clark Hall sostiene que los estímulos llegan a conectarse a las respuestas para formar estímulos-respuesta, y a partir de estos se establecen los hábitos, los cuales a su vez constituyen la estructura de personalidad de un individuo. Define el impulso como estímulo capaz de activar la conducta. Estos pueden ser primarios o innatos, que corresponden a necesidades fisiológicas, o secundarios aprendidos, que corresponden a la asociación de impulsos primarios. Por otro lado, la perspectiva fenomenológica humanista, cuyo principal exponente es Carl Rogers, quien considera que los seres humanos construyen su personalidad cuando se ponen al servicio de metas positivas. Rogers postula la tendencia a la autorrealización, donde cada uno nace con capacidades y potenciales que deben ser cultivados para adquirir nuevas destrezas. Si el individuo descuida su potencial innato, desarrolla una tendencia a ser rígido, defensivo, coartado y a menudo se sentirá amenazado y ansioso.
Gordon Allport, por su parte, resaltó la importancia de factores individuales en la determinación de la personalidad. Existe una continuidad motivacional en la vida de la persona. Dicha motivación está determinada por instintos sexuales, los cuales no permanecen durante toda la vida. Plantea además el concepto de probium similar al yo freudiano, pero que se diferencia en que alude a la madurez de las personas en razón de la autonomía de sus decisiones. Estas decisiones están caracterizadas por objetos, actitudes y valores. Por otro lado, las teorías de los rasgos que parten de un principio común y es reconocer que existen unas características particulares de cada individuo, que denominan rasgos. Raymond Cattell agrupa los rasgos en 4 formas que se anteponen así: comunes frente a únicos, superficiales que son fáciles de observar, frente a fuentes que solamente se pueden observar mediante el análisis factorial, constitucionales que son heredados frente a moldeados por el ambiente, y dinámicos que motivan hacia las metas frente a la habilidad para alcanzar dicha meta frente al temperamento. Cattell plantea un instrumento de evaluación llamado 16PF. En 1957 se compone de 185 reactivos diseñados para medir 16 factores principales agrupados en 8 escalas y 5 secundarios o globales. Su objetivo es facilitar el análisis de los rasgos a través de los estilos de respuesta del evaluado, pudiendo obtener con su interpretación un perfil básico de la personalidad del sujeto. Está dirigida a personas mayores de 16 años que no presenten patologías y con un nivel mínimo de conocimientos. Hans Eysenck plantea que la personalidad es una organización estable y perdurable del carácter, intelecto, temperamento y físico de la persona, lo cual permite su adaptación al ambiente. Establece 4 dimensiones: el neuroticismo asociado a síntomas de ansiedad, extroversión e introversión, psicoticismo asociado a conductas agresivas, emocionalidad, estabilidad. Concibe la personalidad como una jerarquía de respuestas habituales o específicas que, además de describir la conducta, buscan explicar sus casos. Propone 2 instrumentos de evaluación: el EPI, publicado en 1991, que consta de 57 elementos de respuesta sí o no, contempla 2 escalas factoriales: extraversión, introversión y neuroticismo controlado. En su revisión incluye el factor sinceridad para evitar respuestas deseables por parte del evaluado. Además, el Eysenck Personality Questionnaire, publicado en 1994, basado en el EPI, incluye un nuevo factor principal, psicoticismo, el cual no cuenta con un extremo inverso y consta de 100 reactivos. El EPQ fue diseñado para adultos de 8 a 15 años. Existe además una versión para adultos, el EPQA, que contiene el mismo número de reactivos, y la orientación de las preguntas está diseñada para las edades de 16 años en adelante. Por su parte, equipos de investigación de la Universidad de Minnesota han desarrollado una serie de pruebas con los mismos propósitos. El MMPI, publicado en 1940, orientado a facilitar el diagnóstico de psicopatología, se compone de 567 reactivos, de los cuales 370 corresponden a escalas clínicas y los demás corresponden a 3 escalas de validez. El MMPI-A, una versión diseñada exclusivamente para adolescentes, reduce el número de reactivos a 478 e incluye elementos necesarios para el estudio en personas de esa edad. Sus escalas de validez son: el CPI, también diseñado por la Universidad de Minnesota, se usa para evaluar poblaciones adultas consideradas normales. Se compone de 434 reactivos de verdadero o falso y se agrupan en una serie de escalas que aparecen a continuación. El Personality Inventory to Children, diseñado para niños y adolescentes de 13 a 16 años de edad en 1981, contiene 420 reactivos y está diseñado en el modelo del CPI. Por otro lado, los enfoques cognitivos, dentro de los cuales se encuentra la tesis de Albert Bandura, es decir, la personalidad es la interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente. El ambiente modifica las expectativas del individuo entre situaciones respecto a su comportamiento. Bandura plantea el concepto de autoeficacia, la capacidad de manejar situaciones de manera adecuada para generar resultados deseados se logra con el cumplimiento de expectativas. Walter Mischel centra sus estudios en las variables personales del aprendizaje social cognitivo. Sostuvo que las cualidades de una persona influyen en el ambiente y las situaciones. El individuo emite patrones de conducta complejos y distintos en cada una de sus interacciones cotidianas. George Kelly, por otro lado, desarrolló el concepto de constructo, una manera de interpretar el mundo. Es utilizado por las personas para anticipar o experimentar sucesos, pues los interpreta, les da estructura y significado. El individuo descubre características que lo diferencian de otros individuos. Finalmente están las propuestas integradoras, el gran reto de la psicología contemporánea. Para lograrlo existen unos objetivos comunes que toda teoría debe incluir:
Entre ellos están elaborar un modelo amplio de personalidad posibilitando la integración de las principales teorías, definir la personalidad a partir de la identificación de factores de las grandes dimensiones, fundamentar su comprensión desde un enfoque evolucionista y ofrecer un modelo de los rasgos que incorpora los paradigmas actualmente activos, sobrepasando el concepto descriptivo y permitiendo involucrarse en los procesos. En 1993, Caprara, Barbaranelli, Borgogni y Perugini publican el modelo de los 5 grandes rasgos, los cuales son extroversión, agradabilidad, escrupulosidad, estabilidad emocional y apertura a la experiencia. 2 años después, Costa y McCree desarrollaron un instrumento de estudio basado en este modelo, el NeoPR. Consta de 240 reactivos donde cada uno de los rasgos se subdivide en 6 facetas para su estudio. Theodore Millon, en su modelo evolutivo, integra dimensiones cognitivas, conductuales, biológicas y perspectivas interpersonales. Afirma que las variables biológicas tienen efectos en el desarrollo de la personalidad y concibe la correlación entre mecanismos de defensa, relaciones objetales, autoimagen, estilo cognitivo, comportamiento interpersonal, conductas aprendidas y estado de ánimo, comportamiento. Millon propone 3 instrumentos de investigación distintos. El primero es el MCMI, diseñado con base en el MMPI-2 de la Universidad de Minnesota. Sus escalas están referenciadas en el DSM-4, contiene 175 reactivos tipo verdadero o falso y el perfil de calificación incluye escalas agrupadas en 4 categorías: patrones clínicos de personalidad, personalidad patológica grave, síndromes clínicos, síndromes graves. El MASI, basado en el MCMI, orientado al trabajo de orientación vocacional en adolescentes de 13 a 19 años. El MIPS, también basado en el MCMI, diseñado para evaluar adultos sin anormalidades significativas en el pensamiento, está orientado al trabajo terapéutico no psiquiátrico. Finalmente, Claude Cloninger en 1998 publica su modelo de 7 factores donde propone 4 factores temperamentales que son disposiciones innatas de respuestas a estímulos. Entre ellos están la búsqueda de novedad, que está asociada a la activación conductual y tiene como hormona controladora la dopamina, la evitación del daño, que está asociada a la inhibición conductual y tiene como hormona controladora la serotonina, la dependencia y la recompensa, que es el proceso de extinción y habituación de respuestas conductuales aprendidas y está asociada a la noradrenalina, y la persistencia, que es un elemento integrador y está asociado y es dependiente de las 3 anteriores. Por otro lado, los 3 factores de carácter, los cuales reflejan diferencias individuales, surgen de la interacción entre factores temperamentales y las experiencias de vida del individuo. Entre ellos están la cooperación, que es la empatía frente a la hostilidad, autotrascendencia, originalidad, imaginación frente al control, autodirección, que es el logro de objetivos frente a inseguridad. Bueno, esas son las referencias bibliográficas y con esto damos por terminado la exposición. Muchas gracias.